A continuación presento la conferencia de esta mañana llamada ¿Podemos utilizar el calor de adentro de la Tierra?, a cargo de un docente de casa, compañero y amigo muy estimado en esta institución, el magíster Javier García, a quien estoy segura que ustedes ya conocen. Antes, me permito leer la hoja de vida del magíster Javier García. Es ingeniero ambiental, magíster en educación en ciencias naturales con orientación en biología, ex becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el programa de educación STEM en Washington, D.C., ex becario Erasmus Plus para el programa de movilidad académica en innovación e instalaciones de investigación en la Universidad de Málaga, España. Tiene formación en rapaces neotropicales por la Fundación Rapaces de Costa Rica en Alajuela, Costa Rica. Es miembro del grupo de investigación en geociencias GIG de esta institución y grupo de investigación en ciencia, tecnología e innovación educativa GIG de la UPNFM. Además es autor de publicaciones en estudios disciplinares en ciencias ambientales e investigación educativa. Y por supuesto es docente del Departamento de Ciencias Naturales y además uno de los docentes coordinadores de este proyecto educativo Cátedra de la Tierra. Así que sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al magíster Javier García, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Hola chiquillos, chiquillas, qué bueno estar por acá, gusto de saludarles. Bienvenidos a esta primera actividad de la semana de Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, que entre otras cosas tiene que ver con el cambio climático, explorar un poquito las repercusiones del cambio climático de diferentes puntos de vista. Y por eso es que llegamos a esta pregunta ahora mismo en pantalla de que si podemos o no usar el calor del centro de la Tierra. Para empezar, si hay calor en el centro de la Tierra, y aparte de eso, que en todo caso, que qué tan disponible está. Eso importa porque, y sobre todo en el contexto del cambio climático, porque uno de los principales detonantes, uno de los principales causales del cambio climático es la generación energética, la generación de electricidad. Y acá de repente entre todos nosotros no hay una tan sola persona con gasolineras o generadores de energías con paneles o con turbinas como las que hay en Santa Ana, pero todos, absolutamente todos y todas somos consumidores de la energía. Y eso nos hace un eslabón súper importante del proceso y de ese sector. Yo hace tiempo, ustedes conocían a una persona que dijo, yo tamales no le como a cualquiera. Y yo no entendía en el primer momento lo que quiso decir, pero es que es cierto, ustedes el tamal es bien manoseado, o sea, quien ha hecho tamales sabe que se toca todo. Y o sea, yo no lo había visto así, pero ahora entiendo. Y él decía, yo solo como de mi mamá y de una tía, que yo sé que es bien aseada. Yo sabía que los tamales eran bien trabajosos de hacer, pero no me había puesto a pensar en cuánto manoseo hay. Y la parte de la energía eléctrica no debería ser tan distinto, o sea, nosotros en la medida que conocemos de dónde viene, cuáles son sus procesos, podemos condicionar mejor nuestros hábitos como usuarios de la energía eléctrica. Entonces, eso es importante porque esto que están viendo en pantalla ahora mismo, a ver, es el efecto de invernadero. Estoy súper seguro que la gran mayoría, casi no todos, saben qué cosa es el efecto de invernadero, pero por cualquier cosa es esto que está en pantalla. Esa como capsulita de vidrio que está alrededor del planeta en realidad es un gas, es el dióxido de carbono. Aquí habremos unas 100 personas ahorita. Las 100 personas están emitiendo dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono tiene la particularidad de que por densidad sube y se queda a cierta altura, como quien se pone una sabanita encima, y retiene el calorcito que está produciendo ese cuerpo, en este caso el calorcito que está generándose en el planeta. Vale más
que eso es así. Si no hubiera efecto de invernadero, bueno, se llama efecto de invernadero y no nos suena a mucho, no tiene mucho sentido, efecto de invernadero, ¿y qué cosa es un invernadero? Pero es que en países donde hace un poquito más de frío que en el nuestro nunca hace frío, frío mortal nunca hace, pero en países donde sí, a las plantas se les pone una capita de plástico para que no se mueran de frío, se llama invernadero. Entonces, efecto de invernadero para nosotros no tiene tanto sentido, para los países donde hay que proteger del congelamiento a las plantas, sí. Y el principio es el mismo, hay una capa rodeando en un cuerpo, en este caso el planeta, reteniendo el calor. Como les decía antes, vale más que eso es así, porque si no el planeta Tierra sería como esos otros millones de planetas conocidos por el humano donde no hay una tan sola cosa viva. Puede ser que exista vida en otros planetas lejanísimos que estamos todavía muy distantes de conocer, pero ahora mismo que conozcamos otro con vida, no hay. Somos súper especiales, y en parte es porque tenemos efecto de invernadero. O sea, se le sataniza mucho, como que qué malo, y en realidad lo que es malo es que el humano ha venido a generar esa capa mucho más gorda de lo que era originalmente. Esa capa existía desde que antes que existieran los humanos, porque así como los 100 personas que estamos acá estamos emitiendo dióxido de carbono, todas las ranas que existían antes y los peces y los osos y los dinosaurios estaban respirando y también metiendo dióxido de carbono a la atmósfera, al punto de que se llegó a acumular y a formar. Antes que eso, incluso con el dióxido de carbono surge de cualquier cosa que se queme, a cualquier cosa que le metamos fuego, aparte de azufre y de nitrógeno, genera dióxido de carbono. Entonces está ahí antes de cualquier ser vivo, porque siempre han habido incendios en el planeta, por un rayo que pegó en un zacate seco, por un volcán que hizo erupción y le encendió otro zacatal. Los zacatales son los principales culpables de los incendios, si están secos. Y entonces esto ya a ratos existe, pero así como todo lo que se quema genera más dióxido de carbono, la producción de energía genera mucho más que se recrudezca este efecto. Hay un gran nudo aquí que de rato estoy peleando con él, me voy a traer hasta acá antes de... Entonces eso pasa, y me interesa rápidamente mencionar cómo producimos la energía. ¿Quién ha visto eso? Esto. Si no lo han visto, déjenme decirles que no tuvieron infancia. Pero ¿quién ha visto eso que está en la ruedita de la bicicleta? Es una llanta de una bicicleta tomada desde bien cerquita. Ahí atrás. ¿Para qué es? Exacto, para generar luz. Se llama dínamo. Aquí cualquier persona de técnica industrial sabe mucho más de esto que yo, se lo aseguro, pero el principio es bien interesante. Lo que hace ese dínamo es que la rotación de la llanta la transforma en energía eléctrica para encender un foquito. O sea, ese principio existe hace más de 100 años, generación, inducción electromagnética se llama. Lo venden este kit ustedes para que la bicicleta pueda ir dando luz. Viene un foquito, viene ese dínamo, que es lo que se pone en la llanta, y unos cables para conectar las cosas entre sí. Vale $23 en Amazon, busqué el sábado, como 500 lempiras. Usted puede tener una bicicleta que si pedalea le da luz y puede pedalear en la noche. El detalle es que la tecnología que hace eso suceder es muy antigua y muy sencilla hasta cierto punto. Ahí viene el foco, lo ven, ¿verdad? Ven la cajita atrás, no sé si qué tanto, pero ahí está en la cajita, viene el foco, viene el dínamo, vienen clips para fijar eso a la bici. ¿Saben qué no viene? Ni una tan sola fuente de energía, ni una batería, ni ningún interruptor para cargarlo en la pared y después usar, ninguno, porque lo que está generando la energía es usted con cada pedaleada. Ese dínamo que está en la llanta tiene un imán adentro y una bobina que al rotar hace que los electrones se muevan, y eso es energía, electrones en movimiento. Entonces me interesa que tengamos en mente ese generador, porque al pensar en la energía eléctrica, eso es lo que sucede. Esa no voy a detenerme mucho porque ya vi que al fondo no se debe ver absolutamente nada, pero esa es una planta generadora de energía que usa carbón para producir energía. Les comento rapidito en qué consiste. Eduardito, de casualidad tenemos un láser. Ok, pero les cuento.
Aquí lo que está pasando es más o menos es sencillo. Ahí lo que se mira rojo es una caldera, esto es una caldera que le pasa una tubería con agua. El único truco de cualquier método de generación de energía es lo que viene después. Esa agua se calienta. ¿Qué pasa cuando calentamos el agua? Vamos a hacer unos espaguetillos y ponemos a hervir agua. ¿Qué es lo que pasa? Aparte que se calienta, ¿qué vemos suceder? Hervir, correcto. Entonces sale vapor. Ese vapor mueve una turbina. Es esa, donde dice generador. Ese vapor del agua caliente mueve esta turbina, así como el pedaleado de un ciclista mueve el generador en una bici. Y exactamente la misma lógica. Solo, ¿para qué se usó carbón ahí? Para poner a hervir el agua. Pero a veces se usa diésel, a veces se usa búnker, que es una forma menos refinada, a veces se usa querosén. ¿Con qué calienta el agua? Es el truco en este tipo de plantas. Ahora, una hidroeléctrica lo que hace es mover la turbina, no con vapor de agua, sino que con el agua que va moviendo la turbina. O sea, lo que se hace es que un embalse levanta bastante el nivel de agua y luego esa columna mueve la turbina directamente. En la eólica es muy sencillo, el viento mueve la turbina que luego genera electricidad. Y así sucesivamente, pero el punto es mover ese generador. Los humanos hemos estado tratando de ver formas más limpias de hacer esto, que no quemen cosas, y ahí es donde vienen las energías renovables, ahí es donde viene esa energía hidroeléctrica, ahí es donde viene esa energía eólica, y de la que les quiero hablar hoy, que se llama energía geotérmica, que es usar el calor gratis del centro de la Tierra. Entonces, la Tierra tiene esa estructura. Yo les cuento a mis estudiantes de ambiental, que hoy algunos están aquí, lo acabamos de ver, tenemos clases de 9 a 10, y ahora están yendo otra vez. Pero es como la estructura sólida de la Tierra, es como un huevo de gallina, que en el centro, lo que se llama núcleo, es comparable con la yema del huevo, luego la clara es esa masa de roca fundida, y la cáscara es la corteza. Entonces aquí arribita, donde dice corteza, pareciera que es una plancha de concreto, toda uniforme, toda gruesa. Eso es así porque este es un esquema de un libro, pero en la práctica ese grosor varía o tiene fisuras que comunican ese calor de adentro con la superficie. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta original, ¿podemos aprovechar el calor del centro de la Tierra? Sí. Y el calor del centro de la Tierra se da porque esa yema de ese huevo, el núcleo de la Tierra, está hecho de material radioactivo, que su feeling es ser calentísimo siempre. Así como el agua, si se calienta, echa vapor, y si se congela, se pone dura por un tiempo, las propiedades de lo radioactivo es estar caliente siempre. Entonces, ¿a cuánto hierve el agua? 100 grados, exacto. Ese núcleo de la Tierra está a 5000 grados. 100 son que 500 veces, no, 50 veces más caliente que el agua hirviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que derrite las rocas que están alrededor y está permanentemente fundido eso que conocemos como lava cuando sale de los volcanes, o que conocemos como magma cuando está adentro. Entonces, ese calor precisamente es el que podemos aprovechar. Y lo vemos. ¿Se les ocurre de qué forma tenemos evidencia en el planeta de que hay calor en el centro de la Tierra? Los volcanes es una, sí. Justamente en Honduras no nos tocó, pero hay otras fuentes del calor interno de la Tierra que sale a la superficie y nos dice: aquí estoy, existo. Exactamente, las aguas termales de Ocotepeque, de Copán, hay balnearios súper bonitos que aprovechan eso. En Nacaome hay también, no creo que absolutamente nadie las use porque no se ocupa agua termal para morirse de calor por allá, pero se dan. Y el punto es que eso se puede aprovechar. Y en países donde hace más frío, se aprovecha directamente. O sea, se saca ese calorcito
y se lleva por tuberías adentro de una casa, por ejemplo. Se abre una válvula en los días de invierno y no cuesta absolutamente nada a la factura eléctrica hacerlo. Aquí tiene menos sentido eso porque nunca ocupamos calefacción, pero sí se usa, por ejemplo, directamente ese calor para procesar lácteos y se hace en la región. Por ejemplo, para producir mantequilla, que son cosas que ocupan mucho calor en algún momento, se toma directamente de esas fuentes, porque no solo aguas termales, hay también fumarolas, que lo único que sale, estas tienen menos gracia, lo único que sale es humo de la tierra. Ustedes, es como un hormiguero ahí enorme que tira humo, esas fumarolas le dicen, y huele horrible, así azufre, pero tiene calor que se puede aprovechar. O hay una tecnología que se llaman inversores térmicos que agarran ese calor y lo transforman en frío. Entonces se usa para refrigerar directamente sin gastar un solo lempira de factura energética. Entonces interesa por muchas razones, aparte de que se puede usar a gran escala para mover otra vez una turbina que produzca energía eléctrica a gran escala. Entonces, en Copán hay una planta, se llama Geoplatanares, que hace eso, produce un montón de energía a partir de ese modo. Entonces de ahí sale. Ahora el punto, no la estamos usando en el mundo ustedes. Es energía gratis, energía disponible, no se usa. Miren que ese gráfico, si juntamos esos dos pedazotes grandes del pastel, el azul y el rojo, tendríamos energía producida por combustibles fósiles, porque el azul es energía por carbón, donde ese carbón se usa para calentar el agua y mover una turbina, y la roja es gas natural, que se usa gas para calentar agua para encender una turbina. O sea que si sumamos eso, todos los pedazotes más grandes de ese pastel son energías sucias, en el sentido que si usted quema gas, o usted quema carbón, o usted quema petróleo, querosén, está tirando un montón de dióxido de carbono a la superficie que produce el efecto de invernadero. Calienta el planeta, nos trae sequías, nos trae tormentas más encachimbadas. O sea, llueve, pero llueve el mismo día o la misma semana, y entonces hay derrumbes, inundaciones, y después queda acumulado, y hay dengue, y hay un montón de cosas, porque estamos confiando mucho en energía sucia. Entonces, el detalle es, miren, en el mundo, Chile, por ejemplo, produce 45 megas con energía geotérmica, o sea, aprovechando el calor del centro de la Tierra, produce 45 megavatios. El Cajón, que es una planta nuestra de un país chiquito, tiene la capacidad para producir 300 megavatios. Una planta de un país que encima es bien chiquito, Honduras, puede producir 300 megavatios. Chile, que es brillante en un montón de cosas, tiene astronautas, tiene países, tiene comidas riquísimas, tiene desarrollo en todo sentido, produce 45 megas. México, que es otro monstruo en un montón de cosas, ha producido los artistas más grandes del universo, ¿saben de qué es el mayor productor del mundo? México. ¿Se puede adivinar? ¿Quién dijo mexicano? Ustedes. Es cierto, pero no iba para allá. ¿Alguna sospecha? El mayor productor del mundo. Son famosos por eso. Famosas. ¿Cuál? Tequila. No. El Chile. De Chile son los mayores productores del mundo. De cerveza también están bien arriba. De limón. Son el mayor productor de limón del mundo. Debe ser porque ibas en la Corona, y la Corona solo con limón funciona. Pero son los mayores productores del mundo de algo. Pero de energía geotérmica producen 900 megas. O sea, todavía es súper poquito. Y eso es grave hasta cierto punto, porque en toda esta zona, esa cáscara del huevo que se llama corteza está rozándose una con otra y produciendo un montón de volcanes en esa zona. O sea, podría aprovecharse muchísimo y se está desperdiciando. Entonces el punto es que yo lo que les vengo a contar ahorita, que por cierto ya voy a terminar, ustedes, vamos, ya, realmente tengo tiempo, pero lo que les vengo a contar es de un estudio que hicimos con el equipo de investigación del Departamento de Ciencias, se llama GIG, como decía la amiga Cintia, y es un estudio que hicimos para predecir dónde pueden existir estos puntos de calor en el país.
es importante saber dónde están para poderlos aprovechar. Algunos se sabe porque son un balneario en Copán, pero hay otros que no, que están ocultos y que podrían estarse usando incluso en lugares donde no hay cobertura eléctrica. Aquí todos ustedes tienen luz en su casa, yo también, pero váyase, agarre camino 2 horas y va a llegar a un punto donde no hay energía eléctrica porque no llegan postes y porque no hay cobertura. Entonces es importante saber dónde hay fuentes de estas que podrían ser solución para espacios como ese. Entonces lo que está en pantalla es, nosotros usamos un modelo. Cuando les digo que lo que queríamos hacer es predecir dónde pueden nacer otras, es que hay un modelo que se le entrena para decirnos dónde puede estar ocurriendo un fenómeno. Lo que nosotros hacemos es que le decimos dónde sabemos que está y qué características que le gustan a ese fenómeno se dan. Ejemplo, en ese estudio que se hizo en México, se quería predecir dónde podían haber girasoles silvestres. Entonces, se sabe dónde hay girasoles silvestres, se tienen las coordenadas, se le dan al modelo aquí, aquí, aquí y acá, viven girasoles. Son los puntitos blancos del mapa, las direcciones de cultivos silvestres de girasoles. Y después se le dijo al programa, y las características que le gustan a ellos son, ¿qué les gustan las plantas? Ustedes denme algunas cosas que les encante a las plantas. Humedad, se le dio el mapa de humedad, se le dijo, en esta zona de México es seco, pero aquí hay muchísima humedad retenida en el suelo, y aquí hay más o menos, y aquí hay más o menos. ¿Qué otra cosa le gusta a las plantas? El sol, y eso varía de lugar a lugar, ustedes, por topografía, por clima, por un montón de cosas, latitud, longitud. Se le dijo, en esta zona de México hay luz 300 días del año. Y se dice en el mapa dónde. En esta hay 160, en esta 365. Una última cosa que le guste a las plantas. ¿Cuál? Frutas. Sí, es una parte bien importante, que tenga como dispersarse, que tenga como, o sea, que le gusta. Pero hay elevaciones, por ejemplo, hay cultivos que a cierta elevación ya no se da, o algo que si está muy bajito no se da. El café, por ejemplo, no se da en la playa, tiene que estar en zona elevada. Entonces le digo, las elevaciones son tales, y el programa, ¿qué es lo que hace? Dice, ok, me dijiste dónde están con certeza, y me dijiste cómo son las condiciones de clima, de agua y de temperatura, por ejemplo, y él con eso calcula cuáles de esas características son las que lo hacen suceder. Y dice, además de las que me dijiste, también hay acá, seguro. Y entonces, ven que el mapa tiene 3 colores, rojo, verde, amarillo. Lo que está en rojo es donde la probabilidad de ocurrencia es altísima. Los puntitos blancos es donde le dijimos al programa que están, o sea, ahí sabemos que hay girasol silvestre. Pero donde está rojo es donde es muy probable que exista. Es un modelo probabilístico. Entonces, con eso él hace su trabajo. Y si se fijan, hay un montón de puntos rojos, de zonas rojas, donde no hay puntos blancos. Eso quiere decir, el modelo sirve de algo, me está diciendo información nueva que yo desconocía. El girasol es importante porque se sacan combustibles, aceites, semillas, se regala la flor como tal, entonces tiene un interés económico. Nosotros usamos este modelo para preguntarnos dónde hay fuentes geotérmicas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le dijimos dónde habían fuentes geotérmicas. La ENE tiene un catálogo de todas las coordenadas de agua termal, de todas las coordenadas de sulfataras, de fumarolas, y se las metimos al programa. Para los que están ahí atrás, les comento, hay puntitos de 2 colores, anaranjados y verdes. Eso ahorita no tiene mucho sentido, pero aguántenme la idea. Los anaranjados son puntos que le dijimos al programa, aquí hay fuentes geotérmicas, o sea, puntos de calor del centro de la Tierra, aguas termales, fumarolas, humo. Y los verdes no se los dijimos. Existen, pero no le dijimos al modelo que existen. Ya voy a ver más adelante por qué esto es importante. Entonces, ¿qué necesita el programa? ¿Qué necesita el modelo? Necesita saber dónde hay ubicaciones y qué características que le interesan a ese fenómeno hay. Entonces, ¿qué cosas hacen suceder
a las manifestaciones geotérmicas, o sea, los puntos de calor. En primer lugar, los volcanes. Si hay un volcán cerca, quiere decir que hay calor cerca de la superficie. Entonces podría cerca de un volcán haber una fumarola, podría haber una agua termal. Y entonces le dijimos todas las coordenadas de volcanes en la zona. En Honduras no tenemos ni uno, ustedes. Pero fíjense la orientación de los volcanes de Centroamérica. Todos estos son volcanes en Centroamérica. ¿Saben por qué no tenemos volcanes nosotros? Porque en el punto donde nos debería tocar hay mar. Está el Golfo de Fonseca. Está como que seamos profesores de prebásica y le estamos poniendo a todos los niños una estrellita aquí en la camisa. Y al niño que no le pusimos fue porque tenía un hoyo ese día en la camisa. No le vamos a poner, tiene semejante hoyo en la camisa donde le esté poniendo, por esa razón. Pero en su lugar tenemos, ¿saben qué? No es un volcán, pero tenemos algo que se formó por el mismo proceso en el lugar donde nos hubiera tocado volcán si tuviéramos tierra firme. Se formó una isla volcánica que se llama Mapala, hermosa por cierto, parece volcán incluso, la isla del Tigre, ahí está, ¿ven? En esa foto, ahí está, Mapala, un volcán más, inactivo. Pero le dijimos al programa, los puntos de calor están acá y los volcanes en la región están en esta zona, para que él haga lo suyo. Pero ¿qué más le dijimos? Le dijimos donde hay acuíferos. Un acuífero es una fuente de agua subterránea. Entonces, los acuíferos es agua entre las partículas de tierra, bien profundo, se saca con pozos. Entonces un acuífero no es como un lago subterráneo, donde si alguien perfora va a poder nadar ahí, sino que es agua retenida entre las partículas de grava, de arena, de arcilla. Yo les digo a mis estudiantes de ambientales, como cuando ustedes compran una granita en el expreso, y le meten la pajilla hasta el fondo, y el primer chupetón que le pegan, riquísimo ustedes, la esencia, el saborcito del café y el azúcar. Pégale el segundo y ya es puro hielo aquello, porque le sacó de todo ese hielo la mera esencia. Así son los acuíferos, hay agua entre las partículas de suelo que se bombea hacia afuera. ¿Por qué importa esto? Porque el calor del centro de la Tierra, de ese núcleo, de ese magma que vimos, se debe comunicar con algo. Entonces lo que hace el agua es el receptor de ese calor. No es lo mismo tener suelo caliente, no se puede aprovechar tanto como tener agua subterránea caliente, que usted puede bombear luego para aprovechar ese calor. Entonces hasta ahora le hemos dicho al programa dónde están los volcanes, porque los volcanes son fuentes de calor, y donde hay agua subterránea, porque esa agua es la que luego se puede aprovechar como fuentes geotérmicas. Le dijimos un par de cositas más. Le dijimos al modelo donde hay fallas. Una falla es una ruptura a nivel de corteza. Esa cáscara de huevo tiene varias fracturas. Le dijimos dónde están, porque en Honduras se ha hecho un mapa de fallas. Miren ese mapa de Honduras, todo quebrado, es donde hay fallas geológicas. Eso importa porque si el suelo fuera sólido, como vimos en la primera imagen, que esa corteza fuera gordísima y sin ninguna fractura, por donde va a pasar el calor que está en el centro de la Tierra, quedaría atrapadísimo. Pero no, si hay rupturas, entonces es un punto de escape del calor. Entonces le dimos al modelo las coordenadas de esas rupturas y dónde hay algunas de las fuentes. Y creo que por último le dijimos qué tipo de suelos tenemos, qué tipo de rocas, porque hay de rocas a rocas. Hay rocas que son impermeables y hay rocas que dejan pasar gases, que dejan pasar líquidos. Hay rocas que conducen muy bien el calor y otras que no es con ellas, puede estar hirviendo algo en la parte de ellas y a ellas no le importa, y otras que sí. Entonces le dijimos, la geología aquí es de cierto tipo y acá de cierto tipo, porque también se han hecho mapas geológicos en Honduras. Entonces para que con eso él tomara sus decisiones. Y el punto, lo que encontramos fue esto, encontramos un mapa de probabilidad. Entonces lo que tenemos acá es en rojo los lugares donde hay más posibilidad de existencia de manifestaciones geotérmicas. Entonces, y lo amarillo es donde es más o menos probable, y lo verde es donde no, definitivamente no existen. Entonces si se fijan, los lugares que son famosos por aguas termales están en rojo.
Nacaome, Choluteca, Ocotepeque, Lempira, La Paz, donde hay todas esas aguas termales que ahorita incautaron un montón en Gracia, en Lempira. Se sabe que hay, y es porque hay condiciones que lo permiten. Hay pozos, pero no hay fallas, hay cierto tipo de geología, hay volcanes cerca, no en Honduras, sino que cerca, y eso genera corredores de calor. Entonces, ¿cómo comprobamos que ese modelo dijo la verdad? Porque él nos dijo que yo predigo que en esos puntos rojos hay muchos puntos de calor que luego podés aprovechar para sacar energía, para aprovechar ese calor directamente. Lo comprobamos volviendo un poquito al inicio. ¿Se acuerdan que les dije que le dijimos dónde estaban las ubicaciones de los puntos de calor? Y que habían puntitos verdes que le chismeamos al modelo que existen, no, anaranjados, perdón, y puntitos verdes que nunca se los dijimos. Lo que hicimos fue, aquí está, vamos a refrescarles la memoria un segundito. Son estos. Todos los anaranjados, le dijimos al modelo, existen. Tomarlos en cuenta para decir dónde hay más. Y los verdes no se los dijimos. Él, luego de analizar todas las capas, lo que hizo fue decir, esa probabilidad, donde hay rojo, fijo hay. Donde hay amarillo, puede ser. Donde hay verde, no. Lo que hicimos fue que agarramos los puntos que no le dijimos al modelo que existían y los montamos encima del mapa. ¿Dónde deberían haber caído? ¿En qué color debieron haber caído? Respóndanme a alguien porque si no me toca volver a empezar para que quede claro el fundamento ustedes. Escuché un color por allá. ¿Me puede decir un poquito más fuerte? Rojo, exacto. Rojo significa puntos de alta probabilidad. Entonces esas coordenadas que no le dije al programa me deberían aterrizar en los puntos de alta probabilidad del modelo, y así fue. Justamente, aquí tengo otra imagen. A ver. Aquí ni yo la veo. Bueno, hay unos puntitos grises encima de los rojos, no se mira realmente, está muy, muy chiquita la pantalla, pero todos, excepto uno, excepto este, todos los demás aterrizan en los puntos que el modelo había dicho que eran de alta probabilidad. Entonces ahí decimos, le creemos al modelo. Eso se llama validación. Y no es que a nosotros se nos ocurrió dejar unos puntos, sino decirle, ese es el modo estándar, se deja alrededor de 20% de puntos de presencia sin avisarle al modelo para que luego con eso se valide. Y eso, dicho de otra manera, está acá. Esos son los modelos, la forma estadística de decir cómo se comportó la precisión del modelo. Lo único comentarles, esa gráfica de la derecha que parece como una caramba, una línea diagonal con una línea azul, entre más cerca están ambas significa que más le atinó a la predicción el modelo. Entonces salió altísimo. Un modelo que tenga más de 0.6, o sea, el 60% de precisión, se considera un buen modelo. En este caso sacó 0.86, entonces se considera un modelo súper fiel a la realidad, se considera un modelo que se puede confiar para ir luego a buscar sitios donde muy probablemente hay este tipo de manifestaciones. Y la variable que más contribuyó a la presencia, que es otra cosa que hace este análisis, es el de volcanes. O sea, la proximidad a volcanes fue lo que más generó la existencia de puntos de calor, a pesar de que no tenemos uno tan solo, pero si hay en Nicaragua, si hay en Costa Rica, si hay en El Salvador, y ese calor es el que está haciendo suceder en nuestro país, pues, fuentes de calor. Entonces, entre países incluso estamos compartiendo mucho más de lo que pensamos. Y bueno, chiquillos, chiquillas, con eso es todo. Ese código es donde se puede descargar el artículo, si no yo lo tengo disponible, y se puede ver todo con mayor detalle. El punto, la energía geotérmica es una energía limpia, súper desaprovechada, pero que puede generar electricidad sin generar nubes de dióxido de carbono que luego vienen y calientan el planeta. Así que, chiquillos, ha sido un gusto estar con ustedes, que estén súper bien. Si hay alguna pregunta también, con mucho gusto. Pero eso es todo. Agradecemos al magíster Javier García por esta interesante charla en esta mañana.
Sabemos que hemos aprendido muchas cosas nuevas y valiosas el día de hoy. Ha llegado el momento por si ustedes tienen preguntas o comentarios respecto de las charlas, las pueden hacer. Levantan su manita y si gustan nosotros les acercamos el micrófono. Sin pena, ¿verdad? Bien, buenos días a todas, a todos. Al maestro, pues decirle que cómo lidiar, porque sabemos que esta tecnología hace mucho tiempo se conoce, pues. Esto viene de los tiempos de Tesla, incluso podríamos decirlo. Entonces, ¿cómo lidiar con todas esas transnacionales, todos esos empresarios que, pues creo que la mayoría ya conocemos, que son los que realmente no permiten que esto se lleve a cabo, se materialice, pues, porque creo que ya la tecnología la tenemos, la voluntad, pero creo que ese es un factor muy grande, ¿no? El que impide que plenamente se pueda desarrollar a nivel mundial esas tecnologías, porque lo que más nos sobra son esos puntos donde se pueden poner esas plantas de energía geotérmica, ¿no? Entonces, cómo poder lidiar, cómo llegar a una solución, cómo vencer esta barrera que impide el desarrollo de la tecnología. Y cabe mencionar, ¿verdad?, que también creo que nos falta como humanidad una conciencia, una revolución a nivel de conciencia, ¿no?, de que podamos exigir también ser parte de esa exigencia para que estas personas que están interesadas en mantenernos sometidos a una factura eléctrica, porque si se desarrollara esta tecnología no estaríamos como con ese yugo de una factura eléctrica, o dolores de cabeza, que le corten la luz y demás, porque pues sería suficiente, ¿no? He escuchado que el planeta Tierra solo al año consume solo un zetajoules de energía, y eso, aplicando estas tecnologías, produciría mucho más que lo que consume todo el año el planeta Tierra. Entonces estamos hablando de que si se establece esta tecnología a nivel mundial, estaría produciendo más de un zetajoules de energía al año. O sea, tendríamos energía para 1000 años, ¿verdad? Y pues bueno, siento que el mayor problema es esto, que los empresarios, los que nos tienen sometidos, esclavizados, son los que no permiten el desarrollo de la tecnología. Muchas gracias por la pregunta y por el aporte. Realmente, bueno, agarrándola por partes, yo solo quisiera aclarar de que toda energía, sea o no renovable, implica una inversión importante, ¿verdad? O sea, el hecho de que la factura pudiera resultar gratuita con personas que tienen paneles en el techo de su casa, por ejemplo, o como lo que hace la universidad, que muchos de sus techos tienen esos paneles, y que con el ahorro, que es millonario, cada mes financia programas de becas. Es cierto que ponerlos fue carísimo, ¿verdad? O sea, hay una inversión muy fuerte en cualquier proyecto energético, no es que es gratis. Ahora, me parece súper interesante lo que nos comenta, porque el tema de la acumulación de poder en el país y de la desigualdad es tremendo, es inmenso. Incluso las energías renovables, como las hidroeléctricas, están en manos de los mismos empresarios que tienen las plantas térmicas. No es que es una parte de la población con una renovable y otro con las térmicas, no funciona así. Una inversión, vieron otra oportunidad de negocio y la tomaron. Ahora el punto aquí es de ver cuál es el bien mayor. Si queremos apostar a las energías renovables, es necesaria una inversión donde en muchos casos quienes las tienen son estas familias que tienen el control de no solo esta industria, sino que de muchas otras. Entonces, el cómo lidiar con el tema de la acumulación de poder es complejísimo y pasa por muchos análisis diferentes. El punto es que lo que es una realidad es que energías como estas generan una menor presión ambiental y que podrían volverse soluciones importantes para sobre todo lugares donde no existe cobertura actualmente. La energía fotovoltaica es carísima, pero es la única solución en lugares donde no llega una línea de distribución, por ejemplo. Entonces, lidiar es complejísimo, pero sí hay, con estudios como este, por ejemplo, un primer paso en el diagnóstico de ese recurso, de cuán disponible es y dónde está para futuros pasos de acciones de desarrollo de la energía.
Así que no sé si le respondo a su pregunta, o si tiene sentido. Bueno, solo aclarar que no es que se pueda que sea totalmente gratuito, pero claro, va a tener que pagarse cierta cantidad, no todos los clientes, pero ya una vez establecidas esas tecnologías, los costos serían mínimos, ¿no? Completamente, sí. Y el comentario de mi parte, más que corregirlo a usted, porque no siento que necesite correcciones, porque hay una idea generalizada de que las energías renovables son más baratas, y eso no siempre es cierto. Son de un recurso que no se agota, pero son de tecnologías en muchos casos con costos bien altos, en operación y en instalación, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy bien, ¿alguien tiene otra participación? Gracias. Hola. Tiene que ver un poco con lo que él decía. Ahora nosotros podemos comprar un panel solar para nuestra casa, un par de paneles, unos 4, ya está a nuestro alcance. Para usar este tipo de energía, ¿se puede a menor escala o tiene que ser una inversión muy, muy grande y obligatoriamente va a tener que caer en manos de gente que tiene el dinero porque no es algo barato? Esa es mi pregunta. Gracias, Cintia. Y muchas gracias por súper buena pregunta. Hay como dos caras en esta tecnología, lo que se llama baja entalpía, que es el aprovechamiento directo, y alta entalpía, que es cuando necesitamos inversiones altísimas para producir energía eléctrica. Cuando lo usamos para aprovechar ese calor directamente, por ejemplo, meter un tubo que luego traiga ese calor a una cocina, por ejemplo, son inversiones de alrededor de 10, 15 mil empiras, que son soluciones para microempresas o para usuarios domésticos. Entonces, dependiendo, si es para producir energía eléctrica, son inversiones mucho mayores, pero si es para uso directo, aplicaciones de baja entalpía, son cosas que están accesibles para un público general. Así que, muy bien, buena pregunta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar, vamos